El islamismo, o la religión musulmana como también se conoce, fue fundada, como todos conocemos. Me pasaron este video en las redes sociales de un padre de una iglesia, habla sobre el Islam. Vamos a ver qué dice este video. El islamismo, o la religión musulmana como también se conoce, fue fundada, como todos conocemos, por el, comillas, profeta Mohammed, conocido en español como Mahoma. Este pana redactó un libro al cual lo llamó Al-Qur'an, que significa la recitación, en español, el Corán. En sus páginas se encuentra un conjunto de revelaciones que un Dios, minúscula, denominado Allah. Para ser sincero, quería responder a este pana, perdón, este padre por mi cuenta. Pero en el momento de grabar este video, me recordé de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, nuestro creador en el sagrado Corán, que dice: Sura 16, Aya 125. Llama al camino de tu Dios con sabiduría y buena exhortación, discute con ellos, de la manera más conveniente. Tu Dios conoce mejor que nadie a quien se extravía de su camino, y conoce mejor que nadie a quien está bien dirigido. También la Biblia llama a la paz. Dice: ama a su prójimo como a sí mismo. No podamos juzgar a las personas por su religión o por su fe. A veces se encuentra un padre con religión, una madre con otra religión, los hijos con otra religión, y nos juzgan entre sí mismos. Lo único que nos va a juzgar es Dios, el Altísimo, nuestro Creador. Nosotros los musulmanes adoramos a un solo Dios, el Altísimo, Creador de los cielos y la tierra y lo que hay en ella. Esta persona o este señor, este padre, trata de confundir a la gente, sembrar el odio entre las personas. Yo tengo amigos cristianos, católicos, tengo amigos no tienen religión, no creen en nada. Yo no puedo juzgarlos, porque el único que nos va a juzgar es Dios en día de juicio. Solamente le puedo dar consejos, más de eso no le puedo ayudar. Les voy a dejar los versículos, lo que dice en la Biblia, que responden a esta persona, a este padre, en la pantalla. Dice en la Biblia: Mateo 7, 15 a 23, RVR, 1960, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dices, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús está hablando de falsos profetas, vestidos de ovejas. ¿A quién se refería? Más abajo, declaró: ¿quiénes autorizaron el nombre de Jesús? Porque aquí declara: dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, milagros? Diría: apartaos de mí. como esta pana, con este señor o este padre, está tratando de sembrar el odio entre la gente. Con todo respeto a los demás, a todos los hermanos, hermanas, católicos o cristianos, cualquier religión, hay que respetar, aunque no tengan religión o no creen en Dios, hay que respetarlos, porque nosotros no somos nadie a juzgarlos. Yo personalmente estoy hablando sobre este pana, este señor o este padre, porque está tratando de sembrar el odio entre las personas y entre la gente. No puede él juzgar y hablar sin paz. Solamente el único Dios lo que nos va a juzgar. Vamos a seguir viendo qué dice este señor. Le habría dado a Mahoma en el transcurso de su existencia en la ciudad de la Meca y después en la ciudad de Medina, que son las dos ciudades sagradas para los islámicos, la Meca y Medina.
entre el año 612 de la era cristiana y el año 632, cuando murió Mahoma. Ahora escuche, 612 nace, 632 se muere. Perdón, 612 recibe la revelación y 632 se muere. 20 años después de su revelación murió, después de que Alá le habría dado el libro del Corán a este profeta. Pero quiero aclarar algo. Le estoy diciendo que el Islam surgió 6 siglos después, 6 siglos después de Cristo. O sea, estamos hablando de un periodo largo de tiempo. Por eso el Corán tiene partes del Antiguo Testamento, tiene partes del Nuevo Testamento. O sea, los personajes son los mismos. En la Biblia lo llamás Abraham en hebreo, Abraham en español, ¿cierto? Pero ellos lo llaman Ibrahim, esto en árabe, pero es el mismo personaje. Nosotros lo llamamos Yeshua en hebreo, Jesús en español, los musulmanes lo llaman Isa, Jesús. Bueno, es el mismo personaje. Los occidentales la llaman María, María la llaman, bueno, los judíos la llamamos Miriam, y también lo llaman Miriam los musulmanes. Entonces, estamos hablando de los mismos personajes. Pero ¿qué entro en esto? A esto quiero llegar. Que donde tú veas una coincidencia entre el Corán y la Biblia, porque los musulmanes plagiaron la Biblia y no al revés, pues. Si fijamos... Si fijamos bien, este señor... Vamos a seguir viendo qué dice este señor. Si bien los musulmanes o árabes son descendientes de Abraham, Abraham es el padre de ellos, por el lado de Ismael y la egipcia Agar, no es el mismo Dios al cual adoran. Y aquí viene otro problema. Mire, yo he escuchado a predicadores marihuaneros como Jesús Adrián Ramero y otros más. Estos tipos salen a decir caballadas, estos manes no predican, rebuznan. Es tan pobre su conocimiento bíblico y tan lastimero su conocimiento académico que estos tipos deberían volver a primaria. Porque salen con frases que realmente a uno lo dejan sorprendido. Yo no sé de dónde se la inventa. Él y otros más están fomentando una religión que se llama el Crislam. Es la juntucha, así llamamos en Bolivia, la mezcolanza de cristianismo con islam, ¿cierto? Creen que todo es igual. Y estos tipos creen y predican, otro endemoniado es este norteamericano que se llama Vida con Propósito. Un hijo del diablo completico y total. Él fomenta, ¿cómo se llama este man? Rick Warren, Vida con Propósito, gracias por ayudarme a recordar. Este hombre, por ejemplo, fomenta el Crislam, bajo la doctrina de que Alá es el Dios de la Biblia, Cuando dijo Allah, se señaló hacia arriba, esta señal sin creer. Que Alá es el Dios de la Biblia. Porque es arriba, Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador está arriba. Creador de los cielos y la tierra, uno solo. Si me dice que usted adora a Dios, lo que está en el cielo, o lo que está en todo lado, que nadie sabe cómo es. Si me dice que usted adora a un solo Dios, yo te digo lo mismo. Si me dice que adoras a otro o adoras a un humano, te digo no es. Si me dice que adoras a Jesús, te digo no es. Porque Dios para los musulmanes es el creador de Jesús, el creador de los cielos y la tierra, toda la humanidad, todas las personas, somos criaturas, hasta Jesús, la paz sobre él. Nosotros los musulmanes amamos a Jesús, seguimos sus pasos, pero no lo adoramos. Porque en el Sagrado Corán, en el Corán el Karim, dice... Sura 5, Aya 75, el ungido, hijo de María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados, y su madre, verás, ambos tomaban alimentos. Mira cómo les explicamos los signos, y mira cómo son desviados. En este versículo Allah subhanahu wa ta'ala, Dios el Altísimo,
nos está dando para analizar, para ayudarnos a pensar que Jesús y su madre, María, la paz y bendiciones sobre ellos. Ellos comían, ellos dormían, ellos caminaban en la tierra. Son humanos. Es verdad, Jesús la paz sobre él no tuvo padre, pero tuvo madre. En la Biblia dice hijo del hombre. A Jesús la paz sobre él. Hijo del hombre, se llama hijo del hombre. Entonces, no hijo de Dios. Hay algunas partes en la Biblia que se aclaran quién es Jesús, un hombre, hijo del hombre. Y dice que Dios es el único creador. Ni un parte en la Biblia dijo Jesús que soy Dios. Bueno, este es otro tema. Vamos a ver o a escuchar al Señor o al Padre que dice. ¿Qué marihuanada se me han pegado? Increíble. Estos predicadores parece que agarran cocaína, LSD, heroína, marihuana y todo junto, compadre. Ahora ya se me da cuenta por qué te portas en esta forma. Parece el Padre o el Señor o el Pana se ha consumido lo que acaba de decir antes de entrar a esta iglesia. O sea, es que no hay otra explicación para que salgan a decir las atrocidades que proclaman. Terrible, terrible, un desconocimiento total. Y la gente a comprarle discos y aplaudirlos, hijos del diablo. Que Dios perdone sus pecados y nuestros también. No le estoy juzgando. Yo pido de Dios que le guíe a Él y a vosotros y a mí también, a todos la humanidad, al camino recto, al camino lo que nos va a salvar en el día del juicio. Porque el único lo que nos puede guiar es Dios. Vamos a seguir con con el Señor o el Padre con otro video para no hacer este video muy largo. Les dejo con unos versículos del Sagrado Corán el Karim, para saber qué dice. Paz y bendiciones sobre todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sura 59, Aya 18 a 24. Creyentes, temed a Alá, que cada uno considere lo que prepara para mañana. Temed a Alá. Alá está bien informado de lo que hacéis. No seáis como quienes, habiendo olvidado a Alá, hace el que se olviden de sí mismos. Esos tales son los perversos. No son iguales los moradores del fuego y los moradores del jardín. Los moradores del jardín son los que triunfan. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a ésta humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles. Quizás, así, reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es Alá, no hay más Dios que Él, el Rey, el Santísimo, la paz, quien da seguridad, el custodio, el poderoso, el fuerte, el sumo. Gloria a Alá, está por encima de lo que le asocian. Es Alá, el creador, el hacedor, el formador. Posee los nombres más bellos. Lo que está en los cielos y en la tierra le glorifica. Es el poderoso, el sabio,